qué quieres para la ciudad? Seguridad para mí y para mi familia. Mejores servicios públicos para la ciudad. Mejores espacios públicos para los niños y las niñas de la ciudad. Un transporte público de calidad. Un poco más de seguridad, en la educación más, porque pues ya la crisis está muy severa. Tenemos propuestas y tenemos soluciones. Acompáñanos al debate. Cuando votas por mí, votas por ti. Gracias, buenos días, que nos acompañan. El día de hoy vamos a presentar unos datos sobre la verdad de Miguel Ángel Mancera al frente de la Procuraduría, y para ello nos acompaña la diputada Mariana Gómez del Campo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval, candidato a diputado federal, y el diputado local actual, Carlos Pizano. Y para iniciar esta conferencia le daré el uso de la palabra a Mariana Gómez del Campo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues la intención de esta conferencia, como lo mencionaba el presidente del partido, pues es recordarle a los capitalinos lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer por parte de algunas autoridades locales, y siempre es importante, pues en estos momentos, en esta época electoral, recordar qué es lo que un candidato, como lo es el caso de Miguel Ángel Mancera, pues dejó de hacer al frente de la Procuraduría Capitalina. Primero, pues Miguel Ángel Mancera asumió la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en julio del 2008 y la dejó en enero del 2012. La realidad muestra que la gestión de Mancera al frente de la Procuraduría se caracterizó por una constante violación a los derechos humanos de las víctimas del delito por parte de los propios elementos de la Procuraduría. En el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su informe 2011, reporta que la Procuraduría es la autoridad contra la que se presenta el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos. Aproximadamente 7,000 al año, esto es 19 denuncias al día o casi una por hora. La cifra sin duda es escandalosa por su magnitud. Tan solo en el año 2010, el 70.56% de las quejas que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fueron contra el sistema de procuración de justicia. Esto ocurrió a la mitad del periodo de Miguel Ángel Mancera al frente de la misma. La anterior cifra además significó el doble del promedio de 34.4% que se recibían en 2007, un año antes de que Mancera llegara a la Procuraduría. Esto quiere decir que a partir de la llegada de Mancera a la Procuraduría, más capitalinos denunciaron a esa dependencia del Distrito Federal por violaciones a los derechos humanos. Algunas recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos durante el tiempo en el que estuvo al frente, recibió diversas recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, prácticamente 30, la mayoría de las cuales aún no han sido concluidas. Cuando observamos el comportamiento de la Procuraduría, nos damos cuenta claramente que para Mancera el respeto a los derechos humanos se convirtió en un estorbo. Solamente en 2011, para dar el dato preciso, la Comisión de Derechos Humanos emitió 13 recomendaciones. De ellas, 11, o sea el 85%, fueron en contra de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y podemos verlo en la gráfica que aquí se les presenta. 85% de las recomendaciones emitidas en contra de un funcionario por violaciones a los derechos humanos cometidos directamente por su dependencia hubiera sido un escándalo en otros países. Aquí a Mancera se le premió haciéndolo candidato al gobierno del Distrito Federal. Ese porcentaje implica un aumento de casi más 400% respecto al total de las recomendaciones que recibió la Procuraduría en 2010.
2010 y podemos ver la gráfica también en estos momentos. Si el tema del número de las recomendaciones es escandaloso, los motivos de esas recomendaciones en verdad darían pie a que el actual candidato de la izquierda al gobierno de la ciudad estuviera rindiendo él su declaración ante un juez. Personas suicidadas dentro de agencias del Ministerio Público, recomendaciones 10/2009 y 28/2009. Agresiones sexuales, recomendación 11/2009. Violencia de género, hostigamiento sexual y trata en reclusorios, recomendación 04/2010. Actos de tortura, recomendaciones 11/2011 y 12/2011. Las violaciones a derechos humanos por parte de la Procuraduría han vulnerado los derechos de libertad, seguridad personal, seguridad jurídica, integridad personal y garantías del debido proceso. Asimismo, se han violado los derechos de la víctima. De esta manera, la Procuraduría de Mancera, más que aliado de la sociedad en la persecución del delito, se convirtió en parte del mismo delito. Hace tan solo unos días salió a la luz el escándalo de una banda de 13 policías de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, antiguos subordinados de Mancera, que fueron detenidos por dedicarse al secuestro y a la extorsión. Más grave aún es que uno de ellos fue reconocido por una víctima por ser un policía denunciado en 2007 y que derivó en la recomendación 10/2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Es decir, la Procuraduría de Mancera en casi 4 años no lo consignó y permitió que siguiera delinquiendo al amparo de la propia Procuraduría. Y ahora cedo el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Romero. Gracias, diputada. Pues bueno, como pueden ver ustedes en esta gráfica, el número de recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Procuraduría General de Justicia prácticamente se dispara cuando el exprocurador Mancera se hace cargo de este puesto. Él fue nombrado a mediados de julio del año 2008, justamente después del escándalo también en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública del News Divine. Y como pueden ver ustedes, en el año 2009 el número de recomendaciones se va hasta 9, que además es un porcentaje muy alto respecto al total de recomendaciones que emite la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Después de un descenso en el año 2010, nuevamente en el año 2011, el último año de Mancera al frente de la Procuraduría General de Justicia, se dispara esta cifra hasta 11 recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Insisto, se dispara bajo la gestión de Miguel Ángel Mancera el número de recomendaciones y por lo tanto el número de violaciones a los derechos humanos. Es decir, hay que decirlo con toda claridad. Cuando Miguel Ángel Mancera fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se violaron los derechos humanos de los habitantes de esta ciudad. Si vemos la siguiente gráfica, veremos que aquí se desmiente esa falacia, esa mentira que repiten constantemente los perredistas, incluso en su propaganda, de que con la gestión, o bajo, o durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, se redujo hasta un 12% la delincuencia. Lo que nosotros podemos ver ahí son los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el INEGI, y podemos ver que por cada 100,000 habitantes, alrededor de 32,000 en el Distrito Federal afirmaron haber sido víctimas de un delito. Que esto, en comparación con otros estados, nos pone en la cola del país, solamente superados por los estados de Chihuahua y de Aguascalientes. Es decir, la gente del Distrito Federal ha sido víctima de la delincuencia en los últimos años, solamente que no se atreve a ir a denunciarlo, o por miedo, o porque cree que no tiene ningún sentido ir a levantar una denuncia al Ministerio Público, precisamente por la ineficacia y la corrupción que en el Ministerio Público se padece. Si vemos la siguiente gráfica, veremos aquí el porcentaje de personas que perciben corrupción en la policía judicial o ministerial. Como pueden ver ustedes,
esta percepción de corrupción en el Distrito Federal es la más alta en todo el país. Más del 85% de los habitantes de la Ciudad de México perciben como corrupta a su policía judicial o ministerial. Y basta ver lo que ocurrió la semana pasada, precisamente con unos agentes de esta policía, de lo que nos hablará a continuación también el diputado Carlos Pizarro. Si vemos la siguiente gráfica, veremos el porcentaje de personas que perciben corrupción en las agencias del Ministerio Público. Y ahí veremos también que el Distrito Federal está en el último lugar del país. O más bien, dicho de otra manera, es la primera entidad donde se percibe más corrupción, casi empatada precisamente con el Estado de México. Ahí, por supuesto, también podemos ver que los ministerios públicos son auténticos nidos de corrupción. Y además ahí nosotros invitamos a que cualquier ciudadano vaya a visitar un ministerio público de esta ciudad para que se dé cuenta de lo que estamos hablando. No solamente son ministerios públicos descuidados desde sus propias instalaciones, sino que además son ministerios públicos en los que se respira la corrupción desde varias cuadras atrás, incluso me atrevería a afirmar. Bueno, esos son algunos datos justamente que demuestran que la gestión de Miguel Ángel Mancera al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue una gestión caracterizada por las violaciones a los derechos humanos, por la nula procuración de justicia y porque los índices de corrupción aumentaron entre la población, así también como los índices delictivos. Por lo tanto, si Miguel Ángel Mancera fue un mal procurador de justicia, no puede ser un buen jefe de gobierno. Cedo el uso de este micrófono al diputado Carlos Pizarro. Gracias, presidente, coordinadora Fernando. Lo que es un hecho es que los capitolinos desconfían de su procuraduría. Los datos de la encuesta en VIPE que mencionó el diputado Fernando Díaz Robal de 2011 son contundentes. Además, esa misma encuesta arroja que el 74% de la población del Distrito Federal ve al trabajo de la Procuraduría como poco o nada efectivo. Y otro tema de una Procuraduría que no genera confianza es el trato que da esa propia Procuraduría. Vale la pena decir que la propia encuesta de INEGI de victimización y percepción sobre seguridad pública nos menciona que de las personas que denunciaron, que de por sí son pocas, el 71% aseguraron haber recibido un trato de regular a muy mal trato. Evidentemente, con una Procuraduría que no genera una confianza, pues lo que se genera es impunidad, y eso es lo que pasa en la Ciudad de México. Y aunando un poco en lo que mencionaba la diputada Mariana Gómez del Campo en relación al contenido de las violaciones, me parece importante resaltar algunos diagnósticos de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su informe. Menciona, por ejemplo, la comisión que el 30% del total de menciones por presuntas violaciones al derecho a una vida libre de violencia, que en este rubro las acciones que llevó a cabo la Procuraduría pueden corresponder a o son omisiones para prestar auxilio cuando ocurre maltrato físico, verbal, psicoemocional y sexual, omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia en centros escolares o de trabajo, omisión en proteger contra la violencia de índole sexual, omisión en la protección contra la violencia en la vía pública, lugares públicos y espectáculos, y omisión en la protección de la familia contra la violencia. Además, el informe de la Comisión de Derechos Humanos menciona que el 39.8% de las menciones por presuntas vulneración de los derechos de los niños fue por la Procuraduría, que el 17.75% por presuntas afectaciones a los derechos de las personas adultas mayores fue por la Procuraduría. Y más grave, el 22% de las menciones relacionadas con violaciones al derecho a la integridad personal fueron a cargo de la Procuraduría. Y se dan actos como el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, amenazas e intimidación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, agresiones simples y tortura, entre otros casos. Y me parece que no solamente los diagnósticos tanto de INEGI como de la Comisión de Derechos Humanos muestran la realidad. Podemos simplemente revisar lo ocurrido la semana pasada con la existencia de por lo menos 12 policías detenidos, de los cuales 6 ya fueron consignados al Ministerio Público y que fueron ya turnados y consignados ante el juez penal del Reclusorio Preventivo Norte por el delito de privación de la libertad personal
en su modalidad de secuestro express con fines de extorsión, y son responsables el jefe de grupo Braulio López Cortina, los agentes Ángel Sánchez Hernández, Javier Ramos Carmona, Agustín Dios Martínez, Jaime Quesada Rodríguez y Juan Carlos Gatica Rodas. Bueno, en cualquier ciudad importante del mundo, un acontecimiento como policías dedicados a la investigación se dediquen a secuestrar a ciudadanos, pues hubiera arrojado denuncias inmediatas al más alto nivel. Y aquí simplemente han destituido a un director, al director de inteligencia, a Fernando de Anda Ríos, y suspendido sus derechos. Pero a mí me parece que el caso del director de la Policía de Investigación, de Raúl Peralta Alvarado, tendría que haberse separado de su cargo para poder facilitar las investigaciones, y no como dice el actual procurador, de que como no se pudo constatar que tuviera conocimiento de lo ocurrido, pues no hay responsabilidad. A mí me parece que es más bien al revés. Precisamente lo que tendría que sancionarse es que el director de la policía tendría que estar enterado precisamente de lo que están haciendo sus elementos, y me parece que lo sano, y lo haremos decir mañana mismo en la Diputación Permanente, vamos a solicitar que el Procurador General de Justicia comparezca ante la Asamblea para que explique cómo es posible que 6 elementos, prácticamente toda una agrupación, se dedique a secuestrar y que la Procuraduría no se entere hasta que se realizó el secuestro. Yo creo que las cifras y los datos que tienen una fuente oficial son dignos de tomarse en cuenta, principalmente cuando se presume por popularidad de estar arriba en las encuestas. Me parece que esta popularidad que se ha construido a base de mentiras y de promesas incumplidas. Y mientras ayer realiza una nueva promesa el candidato a la jefatura de gobierno ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues los datos que aquí mismo se han mencionado tienen un peso fundamental cuando se piensa que durante los 4 años de su gestión, más de la mitad de las recomendaciones las recibió la Procuraduría. Es decir, en su gestión no solo tiene el mayor número de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, sino que incluso elevó la de quien lo precedió. Pero por si esto fuera poco, yo creería que es importante decir que hay 6 casos concretos de recomendaciones en las que se ha exhortado, en las que en su momento se le exhortó a pedir disculpas públicas a las víctimas y no las aceptó. No aceptó estas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y se puede enumerar, es la 6 del 2010, la 2 del 2011, la 7, 8, 10 y 11, todas del 2011. Solo, aunque algunos de estos datos son crudos, recordar, en la 6, en la 2 y en la 11 de las recomendaciones se trató de una detención arbitraria e ilegal con violaciones a la integridad física al interior de un reclusorio. Se le solicitó que se emitiera una disculpa pública y no se hizo. Otra recomendación, la 7 del 2011, se le pidió que ofreciera una disculpa pública acompañada de un comunicado de prensa a las agraviadas en una recomendación que se derivó de la muerte de una reclusa que estaba embarazada. Tenemos también la 10 del 2011 y todas ellas encuadradas en un escenario de violaciones reiteradas y sistemáticas. Si el día de ayer públicamente anuncia un compromiso con el respeto a los derechos humanos, basta revisar su historial y basta revisar un tema bastante polémico como el de Casitas del Sur, donde no hay que olvidar que desaparecieron 11 menores y el exprocurador se comprometió a que en un año recuperaría a la menor Ilse Michelle Curiel Martínez. Aquí está la fotografía. Se comprometió a que en un año la iba a recuperar. Pero no solo fue ineficiente y no solo no la recuperó como se comprometió a hacerlo, sino que derivado de las investigaciones que realizó,
que fueron insuficientes, solo destituyeron a la directora de Casitas del Sur, y todo el asunto está archivado, todo el asunto en el Distrito Federal, tuvo que atraerlo la Procuraduría. Y entonces nosotros nos preguntamos si esta menor que tenía padres y que tenía una abuelita que estaba reclamando su custodia, solo fue depositada temporalmente en uno de los albergues temporales de la Procuraduría, y la Procuraduría misma le envió Casitas del Sur, ¿qué podemos esperar que haga con el resto de los ciudadanos cuando estos menores que requieren la mayor protección se actuó con tal negligencia? Esto es el verdadero rostro y el verdadero compromiso que tiene el actual candidato a la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con los ciudadanos y con los menores de esta ciudad. Gracias. Lorena Morales, Reforma. ¿Nos podrían decir cuál es el número total de quejas que se ingresaron a la Comisión de Derechos Humanos y también hacer el comparativo de año con el sexenio pasado para ver este incremento? Mira, en el Distrito Federal, las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos dirigidas contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal son de alrededor de 7,000 al año. Es largamente la instancia o la dependencia que recibe o que genera más quejas en su contra. Además, aquí hay que decir que solo en el año 2010 el 70.56% de las quejas que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fueron contra la Procuraduría General de Justicia. Dicha cifra representa un aumento importantísimo, ya que entre 2007 y 2008, cuando Mancera aún no era procurador, las quejas contra los servidores públicos de la Procuraduría representaban solamente el 34% del total de quejas, es decir, se fueron al doble durante la gestión de Miguel Ángel Mancera al frente de la Procuraduría. Esos son datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en sus informes anuales que ha estado sacando y que ha estado presentando ante la Asamblea Legislativa. ¿El total de 2010 nos los podrían dar? ¿Y cuáles son las dependencias que están por abajo de la Procuraduría? Si es que tienen ese dato. Con mucho gusto te hacemos un comparativo de esos datos con base en los informes de la propia Procuraduría. Javier Giles, Radio Puebla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Dos preguntas, una para Mariana Gómez del Campo. La primera, ¿por qué entonces está prácticamente inalcanzable según las encuestas de Miguel Ángel Mancera, y que nos dé una explicación acerca de un tercer, pero muy lejano tercer lugar de Isabel Miranda de Guaras? Y para el presidente PAN, ¿qué pronostica para el próximo, más que pronosticar, qué ha sugerido a Isabel Miranda para el próximo debate? Si va a utilizar este tipo de información como un arma. No sé si también puede dar una reflexión acerca de qué están haciendo con Isabel Miranda, que está hasta abajo de las encuestas. Gracias. Bueno, si estamos presentando esta información es porque es importante que la población tenga conocimiento de lo que se dejó de hacer cuando Miguel Ángel Mancera estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Es muy importante que los capitalinos cuenten con esta información. ¿Para qué? Para que tomen su decisión y que la decisión del próximo mes de julio sea una decisión informada, una decisión con cifras, datos duros de cómo se violaron los derechos humanos desde la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y sigue ocurriendo. Esto, para los que estamos aquí presentes, es muy valioso que los capitalinos puedan contar con toda esta información. Y sobre la candidata del partido Acción Nacional, cedo el uso de la palabra al presidente. Gracias. Bueno, recordar que para la celebración del debate que está organizando el Instituto Electoral hubo un sorteo de los temas que podrán ser abordados. Entre ellos está el de urbanismo y el de sustentabilidad. Sin duda,
no necesitamos acudir a estos temas que sin duda también son de mayor importancia, tan es así que hoy estamos dando una conferencia de prensa, porque si bien se ha ostentado como un ex procurador, como un funcionario responsable, la verdad es que las cifras de las propias instituciones y de las que cuentan los funcionarios, los que cuentan los diputados de la Asamblea Legislativa, muestran una imagen totalmente diferente a como él se quiere presentar. Pero los temas del debate tendrán que circunscribirse a la sustentabilidad y al urbanismo, y entre ellos sin duda pues tenemos temas que son importantísimos, como el de los residuos sólidos, los desechos, los problemas con las inundaciones, el agua, la movilidad y bueno, cómo está creciendo la ciudad, cómo se está planeando o dejando de planear, y cómo partidos como el PRI y el PRD, cuando proyectan el crecimiento de la ciudad en zonas como Coajimalpa, pues lo hacen atendiendo a intereses que no responden a las necesidades de una ciudad y a un crecimiento ordenado, sino a necesidades de orden político y no dudo que también de intereses económicos. Yo creo que hay bastantes temas muy ricos y suficientes para que no solo se puedan plantear propuestas serias de nuestra candidata a la jefatura de gobierno, Isabel, sino que también pueda ser cuestionado el candidato del PRD, quien presume los logros de una ciudad con tantas deficiencias. ¿En qué está ayudando Acción Nacional? Por lo pronto quiero decirte que de manera personal me he dedicado a atender la discusión de los temas del próximo debate, reuniéndome con ella y analizando este tipo de cosas, este tipo de elementos, este tipo de propuestas y de posiciones que el propio partido en la Asamblea Legislativa ha tenido, personalmente, porque creo que sin duda es un debate el mejor espacio para contrarrestar, es el mejor espacio para sopesar cuáles son las propuestas entre un candidato y otro. Y además de ello, una coordinación constante. Nosotros le apostábamos al inicio de la campaña y a que esta, como todas las campañas, se van perfeccionando y mejorando. Así son todas, y en eso estamos trabajando, estamos en el trabajo territorial. Jorge Rivas, Notimex. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, en primera parte, sería si esto que están exponiendo de que el responsable de todo lo que pasa, por ejemplo, con los 13 agentes que fueron detenidos, el responsable directo es el procurador capitalino, el ex procurador capitalino, significa que en el caso de los 3 generales de alto rango detenidos, pues el responsable es el secretario de la Defensa, y quien es su jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues el presidente de la República. Pues sería el presidente de la República el directamente responsable de esto. Mi segunda pregunta es que si en un momento dado el PAN siempre ha sustentado que el Estado de México es el que mayor número de delitos tiene más que el Distrito Federal, y ahora resulta que nos dicen que no, que el Estado de México no está incluido, está el Distrito Federal, una parte de Chihuahua y Aguascalientes. Me gustaría también preguntar si esta campaña de contraste, como la llaman ustedes, sería un poco para atender las demandas de la señora Wallace, que dice que si no hay mayor apoyo por parte del partido, este será su debut y despedida. Y por último, preguntarles cómo les afectará la situación de la delegación Coajimalpa, en la cual se espera que esta semana el Tribunal Electoral Federal dé un fallo al recurso que interpuso Camilo Campos. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente Calderón debería ser ejemplo para Marcelo Ebrard. Lo que ha hecho el presidente Calderón simplemente es decretar arraigo a generales de más alto rango, de la mayor responsabilidad, y en cambio cuando vemos lo que sucede aquí en la ciudad, simplemente estamos suspendiendo, no arraigando a un director de investigación. Me parece que la comparación pues, es poco alentadora para el jefe de gobierno. Mientras el jefe del Ejecutivo Federal toma acciones drásticas para el combate al crimen organizado, tenemos a un jefe de gobierno y a un procurador que creen que vivimos en una ciudad perfectamente segura.
El presidente Calderón reconoce los retos que significa el crimen organizado y jamás ha presumido que tengamos acciones perfectas. El tema es el contraste de visión de alguien que vive creyendo en cifras que no existen, cuando la realidad es completamente otra y la actitud de responsabilidad es completamente otra. Bueno, complementando lo que dice el diputado Pizano, lo que se ha hecho precisamente a nivel federal es lo que no se está haciendo en el Distrito Federal. A nivel federal se ha hecho una limpia en los últimos años en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, y se está con la plena convicción de llegar hasta donde se llegue. Aquí en el federal no se ha hecho nada de eso, se ha tolerado que la policía ministerial, anteriormente policía judicial, siga siendo corrupta, siga delinquiendo, siga extorsionando, y lo que salió la semana pasada es simplemente la punta del iceberg. Los datos que yo mostré son datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, no son datos que nosotros nos hayamos inventado, y estos datos muestran que el Distrito Federal está en el lugar 30 en la percepción de la gente, o en lo que la gente asegura de haber sido víctimas de la delincuencia. Pero el Estado de México está en el lugar 26, es decir, no está mucho mejor situado por los propios habitantes de ahí. Es decir, digamos que el Estado de México y el Distrito Federal pueden compartir este nada honroso lugar de ser de los lugares con mayor inseguridad y con mayor delincuencia, o al menos eso es lo que aseguran sus propios ciudadanos en esta encuesta del INEGI. Respecto a lo que comentas de nuestra candidata Isabel Miranda de Gualas, yo quiero decirte que en el PAN, no solo en ese caso, sino el de Coajimalpa, el PAN siempre ha hace un lado las especulaciones. Lo que tiene que hacer es trabajar, y en eso estamos. Si hay impugnaciones en el caso de Coajimalpa, pues tendrán que ser las instancias las que la resuelvan. Quienes deberían estar preocupados son el PRI y el PRD, porque nosotros impugnamos el registro de todos sus candidatos a jefes delegacionales porque no cumplieron la cuota de género. La ley es clara y dice perfectamente que por lo menos deben tener un 40% de un género distinto, y ellos apenas llegaron al 38, al 37.5. Ellos son los que deben estar preocupados, no nosotros. Nosotros estamos trabajando y con propuestas, porque para eso son las campañas. Gracias. Ella logró sola lo que cientos de policías no pudieron, lo que varios funcionarios tampoco, y lo que un procurador no fue capaz. Si yo sola fui capaz, imagina lo que haremos juntos. Vota por ti. Llegó tu momento. Isabel Miranda de Gualas. Partido Acción Nacional.